Tema 2. Dispositivos semiconductores. Bien, hasta aquí hemos visto todo lo que son resistencias, bobinas, condensadores, fusibles y otros detalles sobre lo que son algunas leyes eléctricas y cómo aplicar estas en los diferentes esquemas. Pero en los esquemas también tenemos dispositivos como lo que son diodos, MOSFET, transistores y otros dispositivos, circuitos integrados, chips, VGAs, etc. Bien, estos circuitos están fabricados con materiales semiconductores. ¿Por qué se le llaman materiales semiconductores? ¿O por qué semiconductores? Bien, existen tres tipos de materiales. Lo que son los conductores, los que son los no conductores y los semiconductores. Nosotros nos vamos a situar únicamente en los semiconductores. Difieren de lo que son no conductor, porque el no conductor, sencillamente al aplicarle una tensión a un material, por ejemplo un plástico, le aplicamos una tensión de 10 voltios entre sus extremos y este plástico no conduce la electricidad. Sin embargo, cogemos un conductor, como es el caso del cobre, le aplicamos una tensión desde 0,5 voltios y en el otro extremo encontramos los mismos 0,5 voltios. Es decir, el cobre sí es capaz de conducir los electrones a través de su medio. En cambio, el plástico no lo puede hacer. Entre estos dos materiales, y me refiero al semiconductor, no al plástico ni al cobre, sino al semiconductor, al conductor y al no conductor, entre el conductor y el no conductor existe un material que se le ha llamado material semiconductor. Estos materiales se comportan como aislantes ante unas condiciones físicas determinadas, pero ante otras condiciones se comportan como conductores. Es decir, si no se le aplica ningún tipo de condición, estos materiales no conducen la electricidad. Y sin embargo, si estos están expuestos a una condición física determinada, estos son capaces de conducir la electricidad. Para nuestro estudio de los semiconductores, vamos a tomar como referencia el átomo de silicio. Aclaremos que no es el único semiconductor, existen muchos otros. La mayoría de los elementos o dispositivos que nos vamos a encontrar en lo que es la electrónica hasta el día de hoy se fabrican con este tipo de material. Expliquemos ahora por qué. Bien, el átomo de silicio tiene una representación atómica y recuerden que estamos hablando del modelo atómico de Bohr. Esto es una representación, eso es gráfico, un gráfico que representa lo que es la estructura atómica del silicio según el modelo atómico de Bohr. Y tendría esta distribución atómica, es decir, tendríamos un núcleo con neutrones y protones y electrones girando en órbitas distribuidos según una ecuación que ya vimos anteriormente, 2n a la 2. Esta ecuación da la distribución electrónica por capa y en la primera capa tendríamos 2, en la segunda capa tendríamos 8 y en la tercera capa tendríamos 4. Esto da un número atómico de 14 electrones, 14 protones y 14 neutrones. ¿Esto qué nos dice? Sencillamente que el átomo de silicio tiene una carga eléctrica que en su caso prácticamente está balanceada. Tiene tanta carga positiva como carga negativa. Ahora bien, al estar concentrada lo que es la carga positiva en el núcleo, recuerden que habíamos comentado que la función de los neutrones, que no es carga neutra, es mantener unido al núcleo. Bien, este núcleo mantiene una atracción con los electrones. Recuerden que cargas opuestas se atraen. Esta atracción hace que los electrones se mantengan en sus órbitas. Es obvio que los primeros electrones o los electrones más cercanos al núcleo reciban una fuerza de atracción mucho mayor. En cambio, en la medida de que nos alejamos, este electrón, por ejemplo, que está en la tercera capa o capa de valencia, recibe menos fuerza de atracción que los electrones que están más cercanos al núcleo. Esos electrones de la capa de valencia pueden saltar y son los electrones que se pueden recombinar, es decir, aquí es donde aparece la recombinación para la unión con otros átomos. Bien, estos electrones son los que pueden convertirse de electrones de la capa de valencia a electrones libres. ¿Cómo ocurriría esto? Tenemos el mismo átomo de silicio y le aplicamos una carga positiva
mayor que la carga que tiene como núcleo. Es decir, este punto es más positivo que este. ¿Qué ocurre? La fuerza de atracción del núcleo que mantenía este electrón en este punto sencillamente es inferior a la que ejerce esta carga sobre el mismo electrón. Por ello, el electrón sale de la capa de valencia y se convierte en lo que se le llama electrón libre. Esto fue provocado porque la carga positiva fue superior, o la atracción positiva por la carga positiva fue superior a la atracción que ejercía el núcleo para mantenerlo en la órbita. De esta forma, este electrón que ya es libre se convierte en un electrón que puede crear una corriente eléctrica. ¿Por qué razón? Bien, por varias razones. La primera es que los electrones libres se pueden mover libremente en la medida de que tengan un potencial positivo que los mueva. Y, por otra parte, el hueco que dejan puede ser ocupado por otro electrón que también esté en el material. Por ello, al dejar un hueco, dejan libre ya la posición para que otro electrón ocupe este lugar y ellos se pueden mover hacia otro sitio. Por esta razón, en la medida de que ya tenemos una carga positiva que ha movido un electrón, ya es un movimiento de electrones y a esto ya recuerden que se le llamaba corriente eléctrica. Ya estamos provocando una corriente eléctrica dentro de un material o dentro del silicio. Resumiendo, tenemos que los materiales semiconductores necesitan de unas condiciones físicas, en este caso ha sido un potencial de energía, podría haber sido calor, podría haber sido cualquier energía que pueda provocar el movimiento de los electrones. En el silicio, en el caso del silicio también, hasta inclusive al exponerlo ante la luz hay movimiento de electrones, al exponerlo o a subir la temperatura hay movimiento de electrones. En este caso, recuerden, hemos dicho que era una carga positiva que ha provocado el movimiento de electrones, y este movimiento de electrones hace que el material de un no conductor se convierta en conductor. Es decir, ante unas condiciones físicas determinadas, hemos provocado que el material de no conductor pase a ser conductor. Pasemos más adelante y veamos cómo mejorar esta conducción. Esta mejora de la conducción se hace necesario porque para manejar las corrientes en los diferentes dispositivos es necesario que haya una conducción eléctrica un poco mejor. Bien, el silicio a temperatura ambiente y en su estado puro no tiene electrones libres ni huecos que hagan posible la conducción. Si recuerdan ahora mismo, les acabo de mostrar este gráfico de aquí y nos quedamos con los 4 electrones estos. Ahora en la representación gráfica siguiente vamos a obviar estos electrones que están aquí. Estos 2 y estos 8 los vamos a olvidar, pero siguen estando ahí. Vamos a quedarnos únicamente con los 4 electrones que provocan los enlaces entre los otros átomos, sí, con los otros átomos. Por esta razón no vamos a dibujar toda la estructura interna, solamente dibujaremos el núcleo con un símbolo de silicio, Si, y dibujaremos los otros 4 electrones. Pero recuerden, los 8 electrones o los 10 electrones que faltan aún siguen estando dentro de esa representación. Es decir, esto que vemos aquí. Ahora tenemos varios átomos de silicio enlazados entre sí. Observen que los átomos de silicio comparten un electrón con el otro átomo y así sucesivamente. Este átomo pertenece a este electrón pertenece a este átomo y este electrón pertenece a este átomo y así sucesivamente con los átomos que haya a su alrededor. Observen que de repente se forma una estructura prácticamente perfecta, pero no hay ni electrones libres ni huecos. ¿Esto qué quiere decir? Que si no tenemos ni electrones libres ni huecos, se comporta el silicio como un aislante, un no conductor. ¿Por qué razón? Porque no tengo ninguna posibilidad de crear electricidad a través de un lugar donde no tengo la posibilidad de mover electrones, ni tengo electrones para mover. Por ello, se hace necesario que este material, para ser utilizado a la hora de utilizarlo en la electrónica, valga la redundancia, necesitemos crear electrones libres y huecos donde la corriente pueda fluir, o pueda ocurrir una corriente de acuerdo a esos mismos electrones libres. A esto, en electrónica, se le llama dopado con impurezas. ¿Qué quiere decir esto? Sencillamente, se toma el silicio
y se mezcla con otros átomos. Pero estos átomos tienen que tener unas características determinadas. Recuerden, el silicio, para ir resumiendo, si está en su estado puro, lo que hace o lo que crea es una estructura que también se le llama estructura cristalina. Esta estructura cristalina es un cristal tal cual, y este cristal no permite la conducción de la electricidad. Por eso se hace necesario mezclar el silicio con otros átomos que sí permitan la conducción de electricidad por dentro del silicio. Pero veamos cómo lo hacen. La mejora de la conducción que encontró la electrónica para hacer esta mejora, o la forma que encontró la electrónica para mejorar la conducción dentro de lo que es el silicio, sencillamente fue mezclar el silicio puro con otro tipo de sustancia. Por ejemplo, en este caso el boro, observen que en la banda o en la capa de valencia tiene 3 electrones. Y por otra parte lo mezclaron también con fósforo, y observen que el fósforo tiene número atómico 15, en la tercera capa o la banda de valencia tiene 5 electrones. ¿Esto qué provoca? Bien, cuando mezclamos estos dos elementos con el silicio, ocurre lo siguiente. Por una parte, al mezclarlo con boro, el mismo sustrato de silicio, empieza a tener huecos donde puede moverse es decir, por donde pueden moverse los electrones, huecos libres. Bien, en electrónica se toma el hueco como carga positiva, pero no es una carga positiva, sencillamente es una ausencia de carga negativa. Por eso tomo como positivo, porque el electrón se puede mover hacia ese punto. Y se suele decir que el electrón es atraído por las cargas positivas, lo cual en este caso no es cierto. Sencillamente el electrón ocupa el lugar por donde puede pasar, sencillamente provocado por un potencial que se le esté aplicando en un extremo. En cambio, al mezclar el silicio con el fósforo, ocurre algo diferente. El fósforo aporta al sustrato un electrón libre por cada enlace con el átomo de silicio. Por ello, el boro aporta un hueco y el fósforo aporta al sustrato un electrón libre. Si mezcláramos o uniéramos estos dos elementos, o sencillamente cogiéramos un sustrato de silicio y una parte la mezcláramos con fósforo, en este caso, y con boro la otra parte, sencillamente obtendríamos lo que se conoce como unión PN. Esto que vemos aquí. La unión PN es sencillamente un sustrato de silicio que ha sido dopado o mezclado con fósforo por un extremo y boro por otro. Sin embargo, aquí ocurre algo que ocurre de forma natural, una barrera de potencial. ¿Qué significa esto? Bien, vamos a hacer una ampliación a esta imagen y observemos en este punto de aquí qué es lo que ha ocurrido. Si observamos la imagen ampliada, observen que, por ejemplo, en este átomo de boro hay un electrón, en cambio aquí no. ¿Qué ha pasado aquí? Bien, sencillamente que el electrón libre que estaba aquí del átomo de fósforo tenía la energía suficiente como para llegar aquí y mezclarse con el átomo de boro. Observen que ahora aquí no hay ni electrones libres ni huecos en este extremo. Así ocurrió en todos los átomos de fósforo y de boro que estaban cercanos unos a otros, creándose iones de fósforo e iones de boro. Fósforo y boro, disculpen. ¿Por qué iones? Un ion es un átomo que ha ganado un electrón, en este caso es un ion negativo, y un ion positivo es aquel que ha perdido un electrón. En este caso tenemos un ion positivo de fósforo y un ion negativo de boro, y así sucesivamente durante todo el sustrato. ¿Pero qué ha provocado estos enlaces? Bueno, si recuerdan, la estructura del silicio puro era una estructura muy similar a esta. Sencillamente estaban todos los enlaces realizados y no había ni huecos
ni electrones. ¿Y qué provoca este enlace natural? Y me refiero a enlace natural a que la energía natural del electrón ha sido lo que ha provocado que se haya recombinado con el hueco que estaba libre. Bueno, esto lo que ha provocado es que esta parte de aquí se comporta como un no conductor y evita que este electrón pueda recombinarse con este hueco que está aquí. ¿Por qué razón? Porque ya este electrón no tiene la energía suficiente como para pasar a este punto. Por eso, a esta barrera que se va creando aquí, porque los electrones necesitan o quieren recombinarse, pero no pueden porque esta energía o la energía que ellos portan es insuficiente como para pasar por encima de esta barrera. A esa barrera se llama barrera de potencial de energía, que en el caso del silicio y para el estudio se estudia como barrera de 0,6 voltios. Esto es relativo. ¿Por qué es relativo? Sencillamente porque esa barrera la podemos encontrar desde 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7 y hasta 0,8 voltios. Yo lo he encontrado en todos esos valores. Por esa razón, no podemos decir que es solamente 0,6. Para el estudio, sí. Vamos a tomarla como 0,6 voltios. Pero recuerden que en la práctica real, nosotros encontraremos que estos no son 0,6. Este valor puede variar y varía en función muchas veces de la corriente que atraviesa el dispositivo. Bien, tomamos como que la barrera de energía para el estudio, recuerden que en la práctica los valores que vamos a encontrar son diferentes, pero para el estudio lo tomaremos ahora mismo como 0,6 voltios. Bien, ¿qué significan barrera de potencial de energía de 0,6 voltios? Bien, que este electrón necesita 0,6 voltios para pasar por encima de esa barrera y llegar y poder recombinarse con este hueco. Por esa razón, hasta que no apliquemos una diferencia de potencial entre los extremos de 0,6 voltios, estos electrones no pueden saltar hacia acá. ¿Por qué? Porque lo impide esta barrera de potencial que se ha creado por la recombinación natural de los electrones del fósforo o los electrones libres del fósforo y los huecos que estaban aquí del boro. Esto creó un cristal puro en este caso y al final este cristal puro hace de barrera. La recombinación en este caso provoca una barrera aproximadamente de 0,6 y esos 0,6 son los que tengo que aplicar para que los electrones puedan pasar hacia este extremo. Hasta que yo no aplique un potencial de energía de 0,6 voltios o más, estos electrones no pueden pasar hacia acá. Y con esta información ya podemos pasar a la siguiente clase, el diodo.